¿no? Medio guiado, en este caso, el coaxial, es una línea de transmisión muy conocida. Básicamente empieza a hacer efectividad o también su uso normalmente a partir de la banda de HF hasta la banda de UHF, ¿no? La banda de HF, la alta frecuencia, que está en el rango de 3 a 30 MHz, y la banda de UHF es la ultra alta frecuencia, que está en el rango de 300 a 3000 MHz. Bien, entonces, como pueden ver en la figura, bueno, es un recordatorio, porque ustedes ya han visto seguramente su curso de línea de transmisión, pues está compuesto por un conductor central y un conductor externo, ¿no? El conductor central está aislado del externo, o también llamado en este caso pantalla, por este dieléctrico, lo que está aquí en blanco, ¿no? Que es un polímero, es un aislante, ¿no? Entonces este polímero, de acuerdo a sus características eléctricas, en función de las potencias y las corrientes que transcurren por el conductor, tiene cierta característica de aislamiento y también ciertas características de resistividad y permitividad eléctrica también, ¿no? Naturalmente, tiene que haber un cierto aislamiento, ¿no? Porque la idea es que no estén en contacto físico ambos conductores por el tema del cortocircuito. Entonces, el dieléctrico, pueden ver ahí que está básicamente entre ambos conductores y evidentemente la señal no se propaga ni por el conductor externo, es decir, la pantalla, ni por el conductor central o interno, sino que se propaga por el dieléctrico. Entonces el dieléctrico tiene que estar libre de impurezas. Entonces cuando se corta un coaxial, por ejemplo, tiene que estar libre de impurezas el dieléctrico porque por ahí se propaga la onda, ¿no? Entonces, la idea es que la onda no encuentre pues ni un elemento metálico a lo largo de todo ese material para poder transcurrir de manera libre, porque si no es así, se produciría pues pequeñas reflexiones de la señal, ¿no? Es como si fuese un espejo ahí que encontrará, ¿no? Naturalmente, y después de eso viene el recubrimiento, que digamos, el material normalmente de color negro, que cubre todo, pues, todo el compuesto, todo el conjunto, ¿no? Es una línea apantallada, ¿no? Es una línea que está básicamente, eh, debería de cubrir o debería de aislar las interferencias radioeléctricas, pero en la práctica no siempre se cumple al 100%, ¿no? O sea, no siempre va a haber, digamos, un aislamiento perfecto entre el exterior, ¿no? El exterior y básicamente el conductor interno, que es básicamente el conductor vivo principal, ¿no? Entonces, la pantalla o conductor externo normalmente hace el papel de tierra, ¿no? Pero repito, la onda electromagnética se propaga por el dieléctrico. Naturalmente, ambos conductores, el central y el externo, tienen cargas que se distribuyen, que se acumulan, ¿no? Por el paso de las corrientes. Entonces, estas cargas están distribuidas, pero evidentemente estas cargas son muy sensibles a las variaciones de frecuencia. Como hemos dicho que el coaxial se emplea desde la banda HF hasta la UHF, el rango es más o menos amplio, ¿no? Es importante ese rango. Por lo tanto, esas variaciones de frecuencia va a repercutir en las características, por ejemplo, de impedancia, ¿no? En las características también de pérdidas, ¿no? Porque la atenuación, en este caso el coaxial, está directamente relacionada con la frecuencia. Aumenta la frecuencia, aumenta la pérdida.
Entonces, por eso que no se usa más allá de la banda de UHF, porque ya las pérdidas son tan grandes que ya es impracticable básicamente el uso del coaxial, ¿no? Ahora, hemos dicho que hay una acumulación de cargas en el conductor central o interno, pero en la superficie externa, ¿no? Aquí en su superficie. En cambio, en el conductor externo, o sea, en la pantalla, en la cara interna, la que está pegada, digamos, al dieléctrico, ahí también se acumulan sus cargas negativas en este caso, y cuando se transmite una señal a una determinada frecuencia, hay esa interacción de cargas entre el positivo, el negativo o la pantalla y el conductor central, ¿no? Entonces hay una interacción de cargas. Entonces, a medida que la frecuencia va aumentando de manera progresiva, las cargas que están presentes en la superficie del conductor central se van desplazando hacia el conductor externo, hacia la pantalla, pero en la cara interna, ¿no? La que está junto o pegada al dieléctrico. Entonces, y si seguimos aumentando la frecuencia, va a llegar un momento en que hay tal cantidad de cargas que se desplazan del conductor interno al externo o a la pantalla, que ya prácticamente, pues, las cargas en el conductor interno ya no quedan, ¿no? Entonces ya no hay esa interacción de cargas, todo estaría acumulado aquí en la pantalla, en la cara interna del conductor externo. Entonces, ¿qué se hace con el dieléctrico y el conductor central ahí? Cuando la frecuencia es tan elevada que ya todas las cargas han desplazado del conductor central al externo. ¿Qué haríamos con ese dieléctrico y con ese conductor central? A ver, ¿alguien tiene una idea? A ver, ¿alguien tiene una idea qué pasaría si ya las cargas o ninguna carga está presente en el conductor central? ¿Qué pasaría ahí debido al aumento de la frecuencia? Porque ese efecto se llama el efecto pelicular. ¿Qué pasaría ahí entonces? ¿Qué haríamos con el dieléctrico y qué haríamos con el conductor central? Porque el papel de dieléctrico es aislar ambos conductores para que las dos cargas, positiva y negativa, no se mezclen, ¿no? Más bien interactúen. Pero si ya no hay cargas en el conductor central, ¿qué hacemos entonces? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Estarían de más o no estarían de más ahí? ¿Cómo? Por eso, si acá ya no hay cargas en el conductor central, entonces ya no tiene razón de que esté ahí. Lo sacamos entonces. Si sacamos el conductor central y también sacamos el de eléctrico, porque el de eléctrico ya no va a aislar nada, porque ya no hay el conductor central, solamente quedaría la pantalla o conductor externo, ¿no? ¿No es así? Y si sacamos estos dos, dieléctrico y conductor central, quedaría esta pantalla o conductor externo y quedaría así como un tubo, ¿no? Como un tubo. ¿Y ahí qué tipo de línea estamos hablando? La guía de onda, como en la figura que está abajo. La guía de onda es hueca.
Entonces, la guía de onda surge como resultado del aumento de la frecuencia por encima ya de la banda de UHF, estamos hablando en SHF, super elevada frecuencia que está en el rango de 3 a 30 GHz, donde ya pues el efecto pelicular es tan evidente, tan acentuado, que no tiene sentido que la línea de transmisión sea pues o que contenga dos conductores. Entonces se convierte en un conductor único, que sería en este caso la guía de onda, que es una guía hueca, ¿no? Donde por ahí, por ese espacio vacío, se transporta la onda electromagnética, ¿no? Eso sí, el interior de esa guía, de ese espacio vacío, hueco, tiene que estar liso, no tiene que haber, digamos, discontinuidades, porque eso también perturba la onda electromagnética, tiene que estar liso, libre, la medida de lo posible, que no genere pérdidas a lo largo digamos, en la señal, a lo largo de toda la guía. Y las pérdidas, naturalmente, van a ser mucho menores con respecto a la línea coaxial, ¿no? Entonces, ese es el porqué. Se usa una línea coaxial y después pasa a una guía de onda, ¿no? ¿Y por qué utilizamos guía de onda? Entonces, la guía de onda no la van a ver ustedes pues en frecuencias bajas o relativamente bajas, sino más bien en frecuencias muy elevadas, súper elevadas, ¿no? Puede haber guías de onda rígidas y también flexibles. Por ejemplo, en la foto o en la figura estamos viendo una guía de onda rígida, ¿no? De una cierta longitud, de una cierta pérdida, y básicamente resuena para una cierta frecuencia, ¿no? Porque la abertura que ustedes ven aquí, esta ventanita, básicamente tiene unas dimensiones tal que responden a la longitud de onda, a la frecuencia. No, y se toma como referencia los ejes espaciales, ¿no? X, Y, Z, que están ahí, para efecto de determinar, digamos, la orientación y característica de las ondas de radio, ¿no? En este caso, pues, el eje Z representa la dirección de propagación de la onda de radio hacia un punto específico. Con respecto a la línea coaxial, sabemos que la línea coaxial, su pérdida aumenta no solamente con la frecuencia, sino también con la longitud, ¿no? No es lo mismo tener 1 metro de cable coaxial que tener, pues, 10 metros, ¿no? Ahí las pérdidas son diferentes, porque las pérdidas básicamente se evalúan por cada metro. O sea, cuántos dBs o fracción de dBs introduce cada metro de cable coaxial. En cambio, la guía tiene una pérdida mucho menor, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Que también está expuesta a la interferencia externa radioeléctrica. Y evidentemente eso también lo hace un poquito vulnerable a la presencia de otras señales que podrían alterar o distorsionar la señal que va ahí, digamos, dentro de la guía, ¿no? De alguna manera, ¿no? No es que lo distorsione del todo, ¿no? Pero algún efecto podría tener, ¿no? Naturalmente, las líneas que se están mostrando, tanto el coaxial como la guía de onda, responde a un cierto ancho de banda, ¿no? Claro, ese ancho de banda es limitado, ¿no? Por eso decía que el coaxial se usa desde HF hasta UHF. De ahí más allá ya no. En cambio, la guía se usa normalmente pues en la banda SHF, super elevada frecuencia, EHF también extremadamente alta frecuencia, que está en el rango de 30 a 300 GHz, ¿no? Pero ya básicamente esas pérdidas van aumentando poquito a poquito, y naturalmente eso va a repercutir también en los radioenlaces, ¿no? Porque al final de cuentas un radioenlace, en este caso terrestre o satelital, lleva asociada pues una pequeña sección de línea de transmisión entre el transmisor o receptor y la antena, ¿no? Que puede ser la antena transmisora, puede ser la antena receptora, pero hay una línea de transmisión asociada ahí, ¿no? Entonces, en el caso de las guías de onda, por ejemplo, hemos dicho que pueden ser rígidas o
flexibles. Y las guías de onda flexibles se utilizan, por ejemplo, para enlaces por satélite, ¿no? Ya que la antena normalmente se mueve, ¿no? Tiene un sistema de servomotor que permite reubicar o reorientar la antena hacia un satélite específico, y es necesario pues mover todo el conjunto de antena con la línea, ¿no? Entonces se requiere ahí una guía de onda flexible para que no haya pues esa rigidez, no se cree, digamos, mucha torsión, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la guía de onda en sí, de la guía de onda, bueno, con un cuadrito también, ahí lo voy a mostrar, el cuadrito. Entonces, hemos dicho que la guía de onda es un tubo conductor a través del cual se transmite la energía en la forma de onda electromagnética. Bueno, dicho conductor actúa como un contenedor, ¿no? Que contiene o que confina las ondas en un espacio cerrado, ¿no? Porque pueden ver ahí en la figura que la ventana es muy angosta, ¿no? Pero suficiente para la longitud de onda que va, de la señal que se va a transmitir por ahí. Porque si opera básicamente a partir de la banda SHF, que está en el rango de 3 a 30 GHz, por ejemplo, ahí la longitud de onda es pequeña, ¿no? Estamos hablando de algunos centímetros o milímetros, si es que es mucho más alta. Entonces, ahí pues se justifica esa pequeña abertura ahí, ¿no? Entonces, ahí el efecto de Faraday lo que hace es atrapar cualquier campo electromagnético fuera de la guía. Entonces, los campos electromagnéticos son propagados a través de la guía de onda por medio de reflexiones en sus paredes internas y que son naturalmente perfectamente conductoras y lisas, hemos dicho, ¿no? Ahora, la intensidad de los campos es máxima en el centro a lo largo de la dimensión X, de acuerdo a la figura, y disminuye a cero al llegar a las paredes, porque la existencia de cualquier campo paralelo a las mismas, pues es digamos, en su superficie, generaría pues una corriente infinita, ¿no? En un conductor perfecto. Entonces la guía de onda, eh, en estas condiciones no puede transportar pues la RF, digamos, de esta forma, ¿no? Entonces, hay un infinito número de formas en las cuales los campos eléctricos y magnéticos pueden organizarse en una guía de onda, digamos, a frecuencia por encima de la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, cada una de estas configuraciones del campo se denomina modo de propagación. Entonces, estos modos de propagación pueden separarse básicamente en dos grupos generales, ¿no? Uno de ellos es el transversal magnético, o sea, por las siglas TM, ¿no? Donde el campo magnético es siempre transversal a la dirección de propagación, pero existe un componente del campo eléctrico en la dirección de propagación. Y el otro viene a ser el transversal eléctrico, por las siglas TE, en el que el campo eléctrico es siempre transversal, pero existe un componente del campo magnético en la dirección de propagación. Entonces, el modo de propagación básicamente se identifican por las dos letras, que puede ser TE, transversal eléctrico, o TM, transversal magnético, seguido por dos subíndices, ¿no? Numéricos. Por ejemplo, transversal eléctrico 1,0, transversal eléctrico 1,1, subíndice 1,1, ¿no? Y el número de modos posibles se incrementa con la frecuencia para un tamaño de guía de onda dado, ¿no? Y también existe un llamado modo dominante, ¿no? Que es el único que se puede transmitir a la frecuencia más baja que soporta la guía de onda. Entonces, en una guía de onda rectangular, como se muestra en la figura,
La dimensión crítica es la X. Entonces, esta dimensión debe ser mayor que medio lambda, ¿no? A la frecuencia más baja que va a ser transmitida. Entonces, en la práctica, generalmente la dimensión Y es igual a medio X o 0,5X, para evitar, pues, la posibilidad de que se opere en otro modo que no sea el modo dominante, ¿no? Entonces, vemos ahí en la figura que el eje X, pues, digamos, si mide, no sé, como A, el, el eje Y va a ser como A medios, ¿no? Es un rectángulo. Ahora, las dimensiones de una guía de onda para las guías rectangulares o circulares, porque también hay circulares, están dadas en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, ahí está la tablita. Ahí está el tipo de guía, si es rectangular o circular, la longitud de onda de corte, la longitud de onda máxima transmitida con poca atenuación y la longitud de onda mínima antes de que se transmita el modo siguiente, ¿no? Pueden ver ahí, por ejemplo, que en el caso rectangular está en función de X, ¿no? De las dimensiones de X, y en el circular está en función de su radio. Ahora, la energía puede introducirse o extraerse de una guía de onda por medio de un campo eléctrico magnético. Generalmente la transferencia de energía se da a través de una línea coaxial, ¿no? Ahora, se tienen dos métodos posibles para comprar una línea coaxial y que son básicamente utilizar el conductor interno de la línea o a través de una espira, ¿no? Ahora, se puede introducir, digamos, una sonda constituida por una pequeña extensión, digamos, del conductor interno de la línea coaxial, orientada paralelamente a las líneas de campo eléctrico. O también se puede colocar, digamos, un lazo o espira que encierre alguna de las líneas de campo magnético. Ahora, el punto en el cual obtenemos el acoplamiento máximo depende del modo de propagación en la guía o en la cavidad. Entonces, el acoplamiento es máximo cuando el dispositivo de acoplamiento está en el campo más intenso. Ahora, si una guía de onda se deja abierta en uno de sus lados, puede radiar energía, ¿no? Como si fuese como una antena, ¿no? Entonces, esta radiación puede ser, digamos, aumentada si se acopla a esa salida de la guía de onda una antena bocina, que puede ser del tipo piramidal o del tipo cónica, ¿no? Del tipo piramidal viene a ser de sección rectangular, la boca de la bocina, y la tipo cónica viene a ser de sección circular, la boca de esa bocina, como si fuese un cono, ¿no? Ya después veremos más cómo serían, digamos, esas bocinas, ¿no? Piramidal y cónica, ¿no? Acá tenemos un conector, de los muchos conectores, ¿no? No confundir con adaptadora. Un conector viene a ser un, digamos, dispositivo que hace posible convertir una línea de transmisión con un cierto conector terminal en otro. Por ejemplo, acá tenemos un conector de tipo N. Normalmente se utiliza para las bandas de VHF o HF, ¿no? Pero son del tipo N hembra, por ejemplo, ¿no? Ambos lados. ¿Por qué? Porque tiene su pequeño orificio, ¿no? Entonces, hay también conectores tipo N macho, que tiene un pin, que puede ser en los dos lados o en uno de ellos. Hay diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, este conector, por ejemplo, N hembra, así se llama, pues sirve para unir, por ejemplo, dos líneas coaxiales
cuyos terminales, cuyas líneas de transmisión, cuyos coaxiales terminan en conectores tipo N macho, ¿no? Para darle continuidad a esa línea de transmisión, ¿no? Naturalmente, estos conectores también introducen unas pequeñas pérdidas, que puede ser pues 0,2 dB, 0,3 dB, ¿no? 2 o 3 décimas de dB, pequeña, pero claro, a medida que se tiene más conectores, eso se va sumando, 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 ¿no? Pregunta, duda, jóvenes. Hay también otro tipo de conectores, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, los famosos y ya conocidos conectores BNC, ¿no? Entonces, el tipo BNC es un conector miniatura de conexión y desconexión rápida, ¿no? Básicamente, los conectores BNC son ideales para la terminación de cables coaxiales miniatura o subminiatura, ¿no? Por ejemplo, de código RG58, RG179, etcétera, ¿no? También tenemos los conectores tipo TNC, pero son parecidos a los BNC, solo que se enroscan, ¿no? Bueno, los conectores N que hemos indicado, básicamente para las bandas de VHF, UHF, y también tenemos los conectores SMA, que son básicamente pequeños conectores, se le llama de miniatura, y se utiliza para frecuencias altas. Hay también macho y también hembra, ¿no? Frecuencia alta básicamente en la banda de SHF, súper elevada frecuencia. Está en el rango de 3 a 30 GHz. Muy bien, por mencionar algunos, ¿no? Por mencionar algunos. A ver, pregunta, dudas. No hay preguntas, no hay dudas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos el concepto de refracción. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la propagación de señal en medios no sólidos, como la atmósfera, por ejemplo. Se utiliza mucho en radioenlaces. También se aplica, por ejemplo, este concepto de refracción, incluso reflexión también, en elementos de antenas tipo lente, incluso también en la parte de fibra óptica, porque la fibra no es otra cosa que un elemento cuyo material puede ser plástico, puede ser vidrio, de una cierta densidad, de un cierto índice de refracción. Bueno, en el caso, por ejemplo, radioeléctrico, para el concepto de la reflexión, las ondas de radio están expuestas, pues, a sufrir una desviación en su trayectoria cuando atraviesan medio de distinta densidad, ¿no? Entonces, en comunicaciones, este efecto sucede cuando las ondas electromagnéticas atraviesan las distintas capas de la atmósfera, ¿no? Variando el ángulo de su trayectoria, ya que su velocidad varía en medios diferentes hasta el vacío, ¿no? Entonces, esta variación es proporcional al índice de refracción. Entonces, el índice de refracción básicamente viene a ser la relación entre la velocidad de la luz versus la velocidad de la señal en el material por donde se propaga, ¿no? Entonces, en la figura puede verse ahí, por ejemplo, que tenemos un rayo incidente. Voy a aumentar acá un poquito. Tenemos acá un rayo incidente que ingresa por un medio que viene a ser el aire, por ejemplo. Incide el rayo incidente en la superficie o en la frontera de dos medios. El otro medio viene a ser el vidrio. Bueno, el aire tiene un índice de refracción como 1 y el vidrio tiene un índice de refracción N sub 2 como 1,523.
Bueno, entonces el rayo incidente incide en la superficie de ambos medios, que es la horizontal, y se descompone en dos vectores, un rayo reflejado, ¿no? Y un rayo refractado, que está en la parte inferior. Entonces, como el vidrio tiene una superficie lisa, normalmente lisa, entonces se cumpliría que el ángulo de incidencia, que es θ sub i, va a ser igual al ángulo de, reflexión, θ sub r, que hace, digamos, eh, dichos haces con respecto a la normal. La normal viene a ser esta línea punteada en vertical. Entonces, θ sub i y θ sub r, que es el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, coinciden cuando la superficie es lisa, como el vidrio, por ejemplo, ¿no? O puede ser un espejo, ¿no? En cambio, acá hay un segundo ángulo, o sería tercer ángulo, que es θ sub b, que es el ángulo refractado, que es el que hace entre el vector del rayo refractado ya en el otro medio, que sería el vidrio, con respecto también a la normal. Ahora, como el aire es menos denso que el vidrio, evidentemente, pues va a ocurrir que el ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia o el ángulo de reflexión. O sea, el ángulo o el haz refractado se va a acercar a la normal. Si fuese al revés, se alejaría más bien. ¿Ya? Entonces, y aquí ven en la línea punteada, ¿no? Miren, aquí dice posición aparente, lo que está punteado, pero en realidad el haz refractado se acerca a la normal, que es la línea vertical punteada, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Seguro, ¿no? Si hay una duda, preguntan, ¿ah? No, pues el vidrio puede ser un área grande, ¿no? El vidrio no necesariamente es un pedacito, puede ser tamaño de una mesa, tamaño de un piso, ¿no? Tamaño de una puerta, ¿no? O sea, el vidrio puede ser de diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, lo que sí más bien, no se va a producir realmente una reflexión así perfecta, donde θ sub i es igual a θ sub r. Siempre va a haber aquí una pequeña imperfección en la frontera de los dos medios, donde dice interfase. Entonces, este ángulo θ sub i no siempre va a ser igual a θ sub r, pero bueno, el modelo así lo dice, pero si este fuese, por ejemplo, un piso, puede ser, digamos, la Tierra misma, esto es totalmente imperfecto, ¿no? Entonces ahí ya no se cumpliría eso, porque estamos hablando de una reflexión difusa. Entonces aquí, por ejemplo, como las condiciones son casi ideales, se puede decir que hay una reflexión perfecta, ¿no? Ideal, regular, normal. Pero en el caso de esta línea horizontal, que viene a ser la frontera de los medios, donde dice interfase, normalmente esto presenta pequeñas imperfecciones y eso da lugar a que el haz o el rayo reflejado también sea un poco difuso, o sea, no se cumpla que θ sub r es igual a θ sub i, sino que este θ sub r puede ser un poco menos, un poco más del ángulo de incidencia por esa imperfección, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? Además, también aquí en esta figura se aplica lo que es la ley de Snell, ¿no? ¿Recuerdan lo que es la ley de Snell? Incluso se vio en algún curso de física por ahí, ¿no?
A ver, voy a ponerlo, voy a entrar a la pizarrita. A la pizarrita. Está la pizarrita. Acá está la pizarra. Está la pizarra. Voy a poner acá refracción. Voy a poner acá refracción. Voy a poner acá la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell. Tomando como referencia la figura que estamos viendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la figura? Ahí, por ejemplo, hay teta su i, teta su r. Entonces, acá hay índice N1, acá hay N2, ¿no? Entonces, vamos a ponerle en lugar de teta su i, numerito, ¿no? Entonces, o teta su i, teta su r, tal y como está ahí mejor, ¿ya? Entonces, ponemos así la ley de Snell. Está la pizarra, acá está la pizarra. ¿Qué dice la ley de Snell? Dice, voy a ponerlo con otro color, dice que el seno de teta su i sobre el seno de teta sub r es igual a n sub 2 sobre n sub 1. Ahí está. Esa es la ley de Snell para la figura que estamos viendo, que hemos visto. Donde n sub 1 viene a ser el índice de refracción en este caso del aire, o material 1, como quieran llamarlo, de acuerdo a la figura. N sub 2 viene a ser el índice de refracción del vidrio, o material 2. Después, teta sub i, bueno, este es el ángulo de incidencia. Y teta sub, no era acá su r, no es reflexión, sino refracción. Y en la figura está como B, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Aquí voy a ponerle teta sub P, creo que está, así. Sí, creo que está. Viene a ser el ángulo de refracción, porque está dentro del material 2. Ya está. Entonces eso es lo que dice la ley de Snell. Bueno, en este caso, n sub 1, que es el aire, viene a ser 1. Y n sub 2, para el ejemplo que hemos visto en la... Acá, n sub b, sí, aquí es b. Es 1,523, dice. Entonces ahí se puede establecer la relación, ¿no? Aquí 1,523, quiere decir que el ángulo, el seno de teta sub i va a ser igual a 1,523 el seno de teta sub p, ¿no? Y se puede hacer unos cálculos ahí interesantes, ¿no? De acuerdo a la ley de... Recuerden que todo lo que se escriba en pizarra, en esta pizarra digital, se transforma en PDF y se publica en el Claro. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, el concepto de ángulo crítico en lo que es la refracción. Bueno, el ángulo crítico se da pues cuando eh, tenemos una condición, digamos, al revés, ¿no? Miren, aquí en la figura el agua está en la parte superior, que es uno de los medios, y el aire, que es el otro medio, está en la parte inferior, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, característica de la atmósfera, ¿no?
Entonces el agua tiene como índice de refracción 1,33 y el aire pues es 1. Acá, por ejemplo, sucede lo contrario. Aquí el haz incidente va de un medio más denso a menos denso, por lo tanto, el haz refractado ya no se acerca a la normal, más bien se aleja. O sea, quiere decir que θ sub b, que es el ángulo de refracción, crece con respecto a θ sub i o θ sub r. Entonces, aquí viene el concepto de ángulo crítico, que es θ sub cr, ¿no? θ sub cr es cuál será ese ángulo o con qué ángulo de incidencia debo de ingresar del agua al aire para que se produzca, digamos, un haz refractado que sea rasante a la superficie de los medios. Es decir, que la señal refractada o el haz refractado no esté en el aire, sino esté aquí, en la frontera de los medios, en la línea horizontal. Ese es el concepto de ángulo crítico, ¿no? Y eso también se emplea mucho, por ejemplo, en concepto de fibra, porque la fibra óptica, hemos dicho que puede ser vidrio, puede ser plástico. Ese material, por ejemplo, tiene un índice de refracción muy elevado con respecto a la cubierta que le sigue, ¿no? Entonces, para que la luz, ya que transporta luz, la fibra óptica, la luz quede confinada en el núcleo de la fibra, en este caso, se debe cumplir esa condición del ángulo crítico, es decir, que la luz no escape de la fibra, sino que quede confinada ahí. Si no, habría pérdida, ¿no? Queda claro, jóvenes, ¿no? ¿Sí? A ver, digan, antes de pasar a otra figura. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, tenemos la dispersión de Rayleigh. ¿Qué cosa es la dispersión de Rayleigh? Bueno, miren bien la figura, ¿no? Miren bien la figurita. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice el criterio de Rayleigh? Si tenemos una superficie mixta o semiáspera, bueno, refleja como si fuese una superficie lisa, ¿no? Siempre que cumpla la siguiente condición, que el coseno del ángulo de incidencia debe ser igual a la longitud de onda entre 8 veces la distancia o perdón, la profundidad de la superficie. O sea, escrito esto como fórmula o como expresión, que vamos a la pizarrita, voy a poner acá criterio de Rayleigh. Dice que el coseno de θ sub i es igual a lambda sobre 8D. Aquí yo escribo qué cosa es cada uno de los factores que intervienen ahí. Bueno, θ sub i es el ángulo de incidencia, de acuerdo a la figura. D viene a ser profundidad de la superficie. Y bueno, lambda viene a ser longitud de onda incidente.
Este teta sui viene a ser igual que el que está arriba, ya que es el ángulo de incidencia. Entonces, debido a que todas las ondas reflejadas permanecen, digamos, en el medio 1, ¿no? Entonces, la velocidad de las ondas reflejadas e incidentes son iguales. Por lo tanto, el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales, ¿no? Siempre y cuando sea la superficie lisa. Además, la intensidad del campo de tensión, digamos, reflejado, es menor que la intensidad de campo de tensión incidente, ¿no? Y la relación de intensidad de tensión o voltaje reflejado a incidente se llama el coeficiente de reflexión, ¿no? Entonces, el coeficiente de reflexión, vamos a poner acá, coeficiente de reflexión, voy a poner acá, este es su símbolo, eso está en función del campo eléctrico. Bueno, tiene una expresión analítica un poquito compleja, pero no tanto, ¿no? Y esto va a ser igual, pues, bueno, acá lo encerramos. Y acá ponemos en verdecito qué cosa es. Bueno, esto viene a ser coeficiente de reflexión. Después, SUI viene a ser intensidad de tensión o voltaje. Intensidad de voltaje. Bueno, el voltaje o la tensión está relacionada con el campo eléctrico en voltios. Ah, voltaje incidente. Voltaje incidente. Es en tensión. Después, SUR, intensidad de voltaje reflejado. Después, vamos a hablar un poquito acá. Después, teta su i, bueno, fase, incidente. Esto es en grados. Y teta su r, pues fase reflejada, ¿no? También en grados. Ya está. Entonces, ese es el concepto y la forma de evaluar, digamos, el coeficiente de reflexión. Ese es básicamente la dispersión de Rayleigh.
o el criterio de Rayleigh. Entonces, se toma en cuenta las imperfecciones del material, o sea, porque básicamente no va a haber un material perfecto, no va a haber una continuidad, no va a haber, digamos, un flujo normal, homogéneo de la señal, sino que se va a encontrar con estas imperfecciones y va a originar lo que normalmente se llama la dispersión de Rayleigh. Y naturalmente se tiene lo que el concepto de coeficiente de reflexión. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Bueno, este sería el espectro electromagnético o parte del espectro electromagnético visible. Miren bien aquí las frecuencias son muy altas, ¿ah? Porque mira, acá se ven, tenemos el ultravioleta, el azul, el verde, el rojo, el infrarrojo. Y acá está la longitud de onda en nanómetros, ¿no? De 420 hasta los 700 nanómetros. Entonces, acá, por ejemplo, hay un pico en los 560 aproximadamente en nanómetros, que es un pico del punto de vista, por ejemplo, de la característica de la distribución de los colores, ¿no? Y eso básicamente tiende al verde. O sea, más intensidad se proyecta en el verde que en los colores como el azul y el rojo, o el ultravioleta y el infrarrojo, ¿no? Y eso es importante saberlo y conocerlo, porque como veremos un poquito más adelante, pues ahí en el caso de las fibras ópticas se clasifican en tres ventanas. La primera ventana está en 700, 800 nanómetros. La segunda está en 1300. Y la tercera, pues, está alrededor de 1550, 1600 nanómetros, ¿no? Y cada ventanita de propagación, como se le llama en fibra, tiene unas características muy particulares desde el punto de vista de propagación de la luz dentro de ese material. Lo que nos dice que en este caso, pues, hay diferentes tipos de fibra óptica para la transmisión de la información en función naturalmente de los costos y las longitudes que se van a transmitir, ¿no? Hay también fibra óptica en la versión multimodo y monomodo, ¿no? En monomodo, por ejemplo, el núcleo es pequeño, es angosto y tiene un modo de propagación, por eso se llama monomodo, ¿no? Es decir, pasa por ahí una señal de luz o una luz con una cierta longitud de onda. En cambio, en el multimodo, su nombre lo dice, múltiples modos, pasa una luz con diferentes longitudes de onda. Y cada longitud de onda representa, pues, un servicio, que puede ser, por ejemplo, video, puede ser voz, puede ser datos en sí, etcétera, ¿no? Y por una sola fibra, ¿no? Y acá está precisamente el tema de la fibra óptica. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, por ejemplo, en el caso de la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica tiene transmisión, digamos, por excelencia, casi ideal, ¿no? Que se utiliza para la transmisión de información, pero a través de luz, ¿no? Entonces, la fibra óptica, pues, más bien es lo que se está usando hoy en día, por ejemplo, para los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Incluso para llevar también internet a las casas, ¿no? A través de lo que es el FTTH, ¿no? Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que vemos ahí, por ejemplo, en las líneas de transmisión, ¿no? Perdón, en la guía de onda, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la fibra óptica? ¿Qué es lo que vemos ahí? Entonces, mm, es muy parecido, digamos, a un coaxial, ¿no? Muy parecida, ¿no? Pero claro, tiene sus diferencias en cuanto, por ejemplo, a el material, la configuración, ¿no? Y naturalmente la estructura. Es muy importante la estructura, ¿no? A ver, tenemos ahí, por ejemplo, el núcleo. El núcleo, pues, eh, está en el rango de 5 a 50 micras, dice, ¿no? De 5 a 50 micras. Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos ahí, por ejemplo, aquí el revestimiento. Revestimiento, ahí están los diámetros, las dimensiones. Entonces están ahí, por ejemplo, de 100 a 380 micras. O sea, la fibra en realidad es un medio de transmisión que permite pues transmitir impulsos de luz a través de vidrio, ¿no? Y otro material material transparente, ¿no? El núcleo, por ejemplo, está constituido de sílice, de cuarzo fundido o plástico de alto índice de refracción en el cual se propagan los pulsos de luz. La cubierta, ¿no? La cubierta eh, generalmente está formada por los mismos materiales del núcleo, pero con índice de refracción menor, ¿no? Lo que permite que la luz quede atrapada pues, dentro del núcleo y pueda propagarse por él. En este caso viene a ser el que dice, pues, revestido o revestimiento, ¿no? Después hay un revestimiento de protección también, ¿no? Que básicamente sería esta cubierta protectora, ¿no? ¿Ya? Por lo general está fabricado en plástico, como el Kevlar, por ejemplo, ¿no? Que asegura la protección mecánica de las fibras que son frágiles, ¿no? Entonces, las características de la fibra básicamente se dividen en características mecánicas, geométricas, ópticas y de transmisión. En el caso, por ejemplo, de las características mecánicas, tenemos ahí, por ejemplo, como lo que es el módulo de Young, ¿no? La carga de rotura, el coeficiente de dilatación, el radio de curvatura, el peso. Las características geométricas tenemos el diámetro de la cubierta, el diámetro del núcleo, ¿no? Las características ópticas tenemos fibra de perfil de índice de refracción y también el concepto de apertura numérica. Y finalmente las características de transmisión, tenemos básicamente lo que es la atenuación, el ancho de banda y la longitud de onda de corte, ¿no? Esas son básicamente las características esenciales y básicas de lo que es una fibra. Las pérdidas son muy, pero muy pequeñas, lo que en coaxial, pues algunos metros o alguna decena de metros generaba una pérdida grande. Aquí en las fibras se puede utilizar kilómetros y kilómetros de fibra con una pérdida pequeña, ¿no? Esa es la diferencia. Y su ancho de banda, pues, es muy grande comparado con un coaxial, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí están los diferentes tipos de fibra que hemos comentado. Tenemos multimodo, monomodo y multimodo, pero del índice gradual. En el caso multimodo, por ejemplo, el que está hacia la izquierda, cuyo diámetro es 50 micras, pueden ver que su diámetro es mayor comparado al monomodo, que es de 5 micras nada más.
Pero la diferencia del multimodo es que su índice es escalonado. Acá está, miren el índice escalonado. Es decir, el índice pasa de golpe de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor cuando pasa, por ejemplo, del núcleo hacia hacia la cubierta, ¿no? En el caso del monomodo también es de golpe cuando pasa de menor a mayor, pero con un diámetro menor, evidentemente. Y el graduado, o gradual también, como se le llama, es así progresivo, ¿no? El índice va aumentando, aumentando, llega a un pico y después disminuye, ¿no? Pero no es de golpe. Entonces, este índice gradual básicamente actúa como una especie de mix, ¿no? Entre lo que es un índice escalonado, ¿no? Tanto multimodo como monomodo, ¿no? En algún momento. Y aquí se pueden ver en las figuras que están aquí los modos de propagación de la fibra, tanto para monomodo y multimodo. Monomodo de índice escalonado y de índice gradual. O sea, cómo se propaga. En el monomodo pueden ver ahí que se propaga solamente una longitud de onda en la luz. En el multimodo de índice escalonado hay constantes reflexiones, ¿no? Está el concepto de reflexión. Ahí no hay refracción, por ejemplo, solamente pura reflexión. Y en el multimodo, pero de índice gradual, pueden ver que los modos de propagación son así suaves, son continuos, no son de golpe, ¿no? Son graduales. Su nombre lo dice gradual. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cables ópticos ya estructurados para su uso en planta externa, también para conectar, digamos, puntos centrales. También se utilizan como cables submarinos. Los cables submarinos no son otra cosa que un paquete de cables de fibra totalmente protegidos, blindados, etcétera, y que transportan información de países a países o de continentes a continentes, ¿no? Por ejemplo, el Internet que nosotros tenemos acá en el país y en todos los países básicamente de la región, pasan por el cable submarino, ya no pasan por satélite. El satélite se utiliza solamente cuando el cable submarino o la fibra no llega. Ahí se utiliza el satélite, ¿no? Pero normalmente si tenemos costa, si hay países que tienen costa como nosotros, tranquilamente llega por cable submarino. El cable llega al Lurín y de ahí se distribuye, ¿no? Se distribuye tanto en el país como a nivel de otro país, ¿no? Pasa a Chile, etcétera, ¿no? También se distribuye a Bolivia también. Muy bien, preguntas, dudas, jóvenes, algo que no haya quedado claro. ¿Todo claro? Están ahí, se supone, ¿no? A ver, ¿están ahí o no están ahí? No están ahí, pero están mudos. Bueno, seguimos entonces. Miren, acá se ve lo de las ventanas. Miren, A, B, C son las ventanas. El A es la primera ventana, el B la segunda ventana y C la tercera ventana. El A está más o menos en 850 nanómetros, primera ventana. El B está en 1300 nanómetros, segunda ventana. Y el C está en 1550 nanómetros, tercera ventana. Y ahí están sus niveles de atenuación para cada una de las ventanas. Naturalmente, la ventana A o primera ventana tiene mayor pérdida, casi 2 dB por kilómetro, a diferencia de las ventanas pues 2 y 3 o B y C, ¿no? La C la que tiene menos pérdidas, pero también más costosa,
Y desde el punto de vista, por ejemplo, de balance de la parte técnica con la económica, pues más se usa la segunda ventana, o sea, lo que es la ventana B, como se le indica ahí. Entonces es muy importante conocer eso. Bueno, acá tenemos también el concepto de el cono de aceptancia, lo que es también la apertura numérica en una fibra. Bueno, ¿qué cosa es la apertura numérica? Cuando se realiza el acoplamiento entre la onda lumínica emitida por la fuente de luz y el medio utilizado para la transmisión de la fibra, pues la onda lumínica sufre una variación de velocidad y dirección en el medio de propagación, ya que se propaga inicialmente pues desde el exterior de la fibra, es decir, desde el aire, con un índice de refracción que es igual a 1, y luego pasa a propagarse por el núcleo de la fibra. Entonces, el máximo ángulo de acoplamiento, ¿no?, que sería teta máximo que está acá en la figura, a la izquierda, se denomina ángulo de aceptación, ¿no?, del conductor de la fibra y, y es únicamente función de los índices de refracción N1 y N2, o sea, del aire contra el material que es el núcleo, ¿no? Entonces, al seno del ángulo de aceptación se le denomina pues lo que es la apertura numérica del conductor de la fibra. Ya, entonces, aquí estamos considerando que N1 pues viene a ser, digamos, digamos que el núcleo, el índice de refracción del núcleo de la fibra, y N2 viene a ser el índice de refracción de su cubierta, donde dice revestido, ¿no? Acá está N1 y N2, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner en una formulita en la pizarra, ¿ya? Vamos a la pizarra. Voy a poner acá el concepto, vamos a la otra página. El concepto de apertura numérica. Vamos a poner acá apertura numérica. Si hay alguna duda, me interrumpen. Apertura numérica. Bueno, AN, sería de la fibra óptica. Entonces aquí vas a poner acá aceptancia, el ángulo de aceptancia, ¿eh? Bueno, de acuerdo a la figura que hemos mostrado, AN, la apertura numérica, viene a ser igual al seno de teta máximo, que a su vez es igual a la raíz de N1, que viene a ser el índice de refracción del núcleo, al cuadrado, menos N2, que viene a ser el índice de refracción del revestimiento, también al cuadrado. Ya está. Entonces, esto va de la mano con la figura que estamos mostrando acá. Acá está teta máximo, acá está N1, que es el índice de refracción del núcleo, y N2 es el índice de refracción del revestimiento, ¿no?, o de la o recubrimiento también se le llama, que protege al núcleo, ¿no?
Entonces la apertura numérica, hemos dicho que es el seno de teta máximo, por lo que es lo mismo la raíz de n1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado, ¿no? Ese para allá la apertura numérica o lo que es el ángulo de aceptancia. Bueno, el cono de aceptancia viene a ser este que se forma entre el aire, o sea, la parte exterior, y digamos el núcleo de la fibra, ¿no? Bueno, la apertura numérica es un indicador del ángulo máximo con que un haz de luz puede ingresar a la fibra para que se produzca la reflexión total interna, como se muestra aquí en la figura, en este caso 14, ¿no? Que estamos proyectando, ¿no? Y aquí viene la figurita de las ventanas. Entonces sería primera ventana, segunda ventana, tercera ventana. Aquí se ve más claro, ¿no? Entonces, miren lo que básicamente donde dice fibra moderna, lo que está en verde, cubre ya segunda ventana y tercera ventana. En cambio, la primera ventana no se utiliza para lo que es telecomunicaciones por su alto nivel de pérdida, ¿no? Se utiliza así para otros fines. Por ejemplo, se puede utilizar para, incluso es más barata, la primera ventana. Se puede utilizar, por ejemplo, en medicina, ¿no? Donde básicamente se utiliza en instrumentos médicos para hacer endoscopías, explorar la parte interna de algunos órganos, donde la fibra que se utiliza pues es corta, solamente tiene pues un metro y medio, máximo 2 metros, o sea, no pasa nada, ¿no? Las pérdidas, si bien es cierto, tienen más pérdidas, pero digamos por la longitud que es pequeña, de 1 a 2 metros, no justifica, ¿no? O mejor dicho, justifica su uso en ese tipo de aplicaciones. Pero en telecomunicaciones que estamos hablando de kilómetros y kilómetros de distancia, puede ser cientos de kilómetros, ahí sí ya no aplica, bueno. Ahí ya tendría que utilizarse segunda ventana o tercera ventana. Pero miren, segunda ventana y tercera ventana en estos rangos, ¿ah? Porque estos picos rojos son críticos. Porque en estos rangos, que está más o menos en 1230 hasta los 1350, segunda ventana y tercera ventana que es 1550, 1650, ahí las pérdidas son menores, ¿no? De acuerdo a la curva roja, ¿no? Después a la razón. Bueno, seguramente ustedes habrán llevado con mayor detalle pues en su curso de línea de transmisión lo que es la parte de la fibra, ¿no? Así es, ¿no? Me equivoco. Muy bien, seguimos entonces, y que no hay preguntas, jóvenes. A ver, aquí tenemos una tablita de diferentes tipos de fibras, bueno, fabricantes también que producen fibra. Ahí tenemos la longitud de onda, ahí se muestran las ventanas, la atenuación en dB por kilómetro, el diámetro del núcleo y el diámetro del revestimiento del protector del núcleo, ¿no? Ahí pues, pueden ver, miren las pérdidas, dB por kilómetro, ni siquiera es por metro, por kilómetro. El cambio coaxial, no se puede decir eso, el coaxial son dB por metro, ¿no? Ahí más crítico todavía.
Bueno, acá tenemos un sistema de comunicación de fibra, que es un sistema básico. Tenemos una señal de entrada, MDT, transmisor, acá hay un conector de salida, ahí acá hay un empalme, ¿no? Ahí está la fuente de luz también, solo que no aparece aquí en el diagrama. Acá está la fibra, se transmite, llega al otro lado, hace la conversión, es decir, de luz a eléctrica, porque aquí hizo la conversión de eléctrica a luz, ahora es al revés, de luz a eléctrica, para que se recepcione y se obtenga la información MDT. Por ejemplo, el FTTH, nosotros tenemos en nuestra casa, bueno, porque ahora ya más se usa FTTH, el HFC ya es una tecnología descontinuada, ya no se debería usar, aunque lo siguen promocionando, creo. Pero en la casa, por ejemplo, llega fibra a través de FTTH. La fibra llega pues al módem, al equipo, ¿no? Y ese equipo transforma la luz en corriente para que pueda pues transmitirse el servicio, en este caso internet, a través de los puertos de salida de los RJ y también a través de Wi-Fi con ondas de radio, ¿no? Igual también transforma lo que es la parte de corriente en luz para su retorno a la fibra y al exterior a través de la planta externa, ¿no? Que es un ida y vuelta. Y acá nos muestra lo que es el diagrama de radiación en versión cartesiana de lo que es una antena directiva, dice. Las antenas normalmente tienen un diagrama par, o sea, simétrico con respecto a un eje de referencia, en este caso sería el eje vertical. Este pico que está en el centro viene a ser el lóbulo principal, y los picos que están a la derecha e izquierda menores vienen a ser los lóbulos adyacentes. Y estos picos que están más a la derecha o más a la izquierda viene a ser la conformación del lóbulo posterior. ¿Por qué posterior? Porque miren, el centro-centro, que es el pico más alto, es 0 grados. Y el opuesto, que es 180 grados, se tiene un cierto nivel, o sea, hay un nivel de energía, hay un lóbulo, y que se le llama lóbulo posterior. ¿Cuánto es? Menos 25 dB, dice, aproximadamente. En cambio, el lóbulo cero, el lóbulo principal, mejor dicho, con ángulo cero, que es el máximo, tiene, ¿cuánto tiene? 0 dB. Entonces, 0 dB es mayor pues que menos 25, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación frente espalda o frente atrás o front to back? Viene a ser la diferencia entre el límite, digamos, entre los niveles del lóbulo principal menos el lóbulo posterior. O sea, sería 0 menos 25 sería 25 dB, o sea, 25 dB de relación front to back. Acá también se puede determinar el ancho de haz de una antena a través de la potencia mitad. La potencia mitad, aquí en dBs. A ver, ¿alguien me puede indicar la potencia? Porque ustedes han llevado su curso de antenas, ¿no? ¿No, jóvenes? Les voy a agrandar esto. ¿Han llevado su curso de antenas? Algunos recién estamos llevando. Están llevando recién. Bueno, ¿saben lo que es ustedes potencia? ¿Saben lo que es potencia mitad, no? Potencia mitad es 3 dB menos. Mira, acá el eje vertical es dBs. 3 dBs menos sería menos 3. Aquí es 0 dBs, acá es menos 5. Bueno, no salió bien la escala.
Y aquí más o menos es -3, no está el mouse. Si yo trazo una línea imaginaria horizontal de -3 que corte a este lóbulo, va a cortarlo más o menos por acá, lo bajo y me va a marcar un ángulo, acá que sea, digamos, pues, ¿cuánto? Que sea 15 grados, aproximadamente. 15 por acá y 15 hacia el otro lado, porque es simétrico, 15 y 15 serían 30. Entonces su ancho de haz es 30 grados. Esta antena directiva tiene un ancho de haz, tendría, digamos, ¿no? Aproximadamente un ancho de haz de 30 grados y se utilizaría para un radioenlace punto a punto, por ejemplo. Si vamos a la pizarrita, a ver, vamos a poner acá unidad logarítmica, ya, así es rápido nomás, ya. Por ejemplo, si ustedes dicen 10 logaritmo de 2 sobre 1, que es 2, esto es igual a más 3 de vez. Y si dicen 10 logaritmo, esto lo ponemos al revés, o sea, un medio, es menos 3 de vez. Miren, acá estoy duplicando un cierto nivel. Y acá estoy reduciendo a la mitad un cierto nivel. Entonces, en logaritmos, para duplicar un nivel, le sumo 3 de vez. Y para reducir a la mitad un cierto nivel, resto 3 de vez. Por eso, cuando dice el concepto de potencia mitad es restar 3 de vez. O buscar el punto de menos 3 de vez. Porque los logaritmos no se permite ni multiplicar ni dividir, solamente sumar y restar. Esa es propiedad de logaritmos. Si es así, por ejemplo, yo pongo acá, vamos a bajarle esto un poquito. Por ejemplo, si yo pongo acá, vamos a poner en celeste, yo pongo acá 10 de vez. ¿Cuánto es el doble de 10 de vez? Y acá, si yo pongo 10 de vez, ¿cuánto es la mitad de 10 de vez? Aquí, ¿cuánto es el doble de 10 de vez? ¿Alguien dijo 20? 13, profesor. 13. Porque hemos dicho que si duplico, le sumo 3 de vez. ¿Y el otro? ¿La mitad? ¿Alguien dijo 5? 7. 7. Es simplemente restar o sumar nada más, así de simple. Alguien dice, no, ¿qué va a hacer? No le creo al profesor. Muy bien, entonces aplicamos antilogaritmos. Base 10, esto entre 10 a la 1,3 y esto me da 20. Acá base 10, esto entre 10 a la 0,7 y esto me da 5. Y los 10 EBs que son igualitos, base 10, esto entre 10 sería 1, 10 a la 1, 10. Entonces lo que está en rojo viene a ser versión numérica y lo que está en celeste viene a ser versión logarítmica. En versión numérica, el doble de 10 es 20, la mitad de 10 es 5. Pero en versión logarítmica, el doble de 10 de vez, en este caso, sería 13 y la mitad sería 7. Fácil, ¿no, jóvenes? ¿Entendió o no? Sí. Sí, profesor.
Está muy claro. Pueden, diga, diga. Esto acá lo pueden verificar con una calculadora, le va a salir esto. Eso es muy sencillo y eso es básico. Eso es básico. Entonces, cuando yo me iba a la figurita esta de la antena, decía, ¿cuál es la potencia mitad? Tengo que buscar acá menos 3 dB, la mitad dice. Entonces, menos 3 dB dice, está cortando aquí y acá. Bueno, como es simétrico, solamente veo un lado, en este caso el derecho. Y digo, este corte viene a ser aproximadamente unos 15 grados. De aquí a acá, ¿no? Ya 15 acá y 15 al otro lado serían 30, pues ya está. Ese es mi ancho de haz de la antena. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Si es que no hay más preguntas. Más diagramas. A ver, más diagramas. Esta es versión polar. Polar. De antena directiva también. Bueno, acá está el lóbulo principal. Estos son los lóbulos laterales. Y este es el lóbulo posterior. Porque está opuesto a 180 grados. Y de acá, el de acá es 0 grados. A ver, bueno, no aparece acá los niveles de los dBs, pero supongo que sea menos 5, menos 10, menos 15. Ya, sería menos 3 dB, sería más o menos por acá. O sea, acá sería pues un círculo imaginario de menos 3 dBs con respecto al 0, ¿no? Tomamos que esto sea 10 grados, 10, 20, 30, decía. Acá sería entonces sería 10, igual también sería 15 grados, 15 y 15 serían 30, ahí está. O sea, creo que es la misma antena. Versión cartesiana y versión polar. Ahí está. Ambos son válidos, ambos se utilizan. Normalmente los catálogos de antenas vienen en versión polar. Los diagramas de las antenas. Diagrama de relación de las antenas. Después, ¿qué tenemos por acá? Bueno, ya. Esto es una onda electromagnética, etcétera, ¿no? Donde se ven los niveles o los vectores de campo eléctrico, campo magnético. Y esta línea horizontal representa el vector de propagación de la onda electromagnética. Ambos vectores, eléctrico y magnético, son ortogonales entre sí. Y la línea horizontal, que es el tercer vector, también es ortogonal a los otros dos. Quiere decir entonces que esta línea horizontal, que representa la dirección de propagación de la onda electromagnética, es el producto vectorial, ¿no? De dos vectores que son ortogonales entre sí, porque ya sabemos que el producto vectorial da como resultado un tercer vector que también es ortogonal. Y eso ustedes, cuando vean en su curso de antenas, sirve como base para lo que es el teorema de Poynting. En el teorema de Poynting van a ver eso, ya, con los que estén llevando su curso de antenas, ¿no? Bueno, esta es la tablita del espectro electromagnético, el espectro radioeléctrico que digo, que ya es súper recontra conocida. Hay tanto las bandas de frecuencias, de la BLF hasta la EHF. Bueno, BLF significa muy baja frecuencia. Después LF es baja frecuencia, ahí está su rango de frecuencia. MF son frecuencias medias. HF es alta frecuencia, de 3 a 30 MHz. VHF, ultra alta frecuencia. VHF muy alta frecuencia. UHF ultra alta frecuencia. SHF super elevada frecuencia. Y EHF extremadamente alta frecuencia. Incluso acá hay un rango de 300 a 3000 gillas
que no tiene denominación, pero yo le pondría tranquilamente súper extremadamente alta frecuencia. Pero ¿por qué no tiene denominación? Porque ahí en este rango de 300 a 3000 no hay nada, pues. Todavía no hay nada descubierto, todavía no hay nada que se investigue. El espectro normalmente llega, en el mejor de los casos, hasta los 100 gigas. Si llega con ajuste a los 100 gigas, menos va a llegar a 300, ¿no? Entonces, suficiente con la banda de VHF. Naturalmente, el espectro es escaso, es limitado. O sea, si bien es cierto, son números y los números son infinitos, pero es limitado en el sentido de que cuando se ocupa una banda, pues ya no hay espacio para otro operador, ¿no? O quizás otro servicio. Entonces, por eso se dice que es escaso. Y por más espectro que haya después de los 300 gigas hasta los 3000 gigas, pues cualquiera dice, ahí hay cualquier cantidad de espectro. Claro que hay cualquier cantidad de espectro, pero todavía la tecnología que tenemos no ha generado, no ha creado nada, ni un equipo que opere en esos rangos de frecuencias. O sea, por más que esté ahí disponible, pero no se puede utilizar, porque no hay todavía equipamiento para eso. Entonces ese es el espectro radioeléctrico, ¿eh? Bueno, acá está también el espectro radioeléctrico, pero en letras, la banda L, S, C, etcétera. Frecuencia mínima, frecuencia máxima, longitud de onda mínima, longitud de onda máxima. Por ejemplo, la banda L, en el rango de 1 a 2 gigas, uno de los servicios que se utiliza ahí es el teléfono satelital. Es parecido, digamos, a un celular, este teléfono, parecido, ¿no? Con la diferencia de que tiene cobertura mundial, ¿no? O sea, esté donde esté la persona, siempre va a tener señal, porque la señal viene del satélite, no viene de una torre que esté por ahí, no, viene del satélite. Ahora, la banda S y X, por ejemplo, se utilizan en combinación ambas para la operación del Perusat-1, que es el satélite peruano de observación, cuya estación de control y monitoreo está en Pucusana, ¿no? La banda C se utiliza, se comparte con servicios satelitales y servicios terrestres de microondas. Es una banda congestionada, pero bueno, se utilizó en su momento, ¿no? La banda KU, la banda K y la banda KA son bandas para aplicaciones satelitales, ¿no? Tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones. Y la banda MM minúscula de 40 a 300 gigas se utiliza para experimentación y servicios FCO, que son aquellos que se utilizan para reemplazar a la fibra óptica mediante un enlace de emergencia en banda de 50, 60 GHz, porque tiene un ancho de banda grande, que son los FCO, hemos dicho, que son radioenlaces de línea de vista, ¿no? Después acá tenemos parte también del espectro electromagnético, ya no sería radioeléctrico, sino electromagnético, que son los rayos infrarrojos, violetas y ultravioletas. Tus frecuencias, mira las frecuencias, gigas y terahertz. Y naturalmente las longitudes de onda son pequeñas, ¿no? Nanómetros, micras, etcétera, ¿no? Y este viene a ser un diagrama de una antena. Mira, acá está lo que es punto de potencia mitad o media potencia para lo que es el ancho de haz. Entonces, este ángulo que se forma entre este punto de referencia con el corte de estos ángulos de potencia mitad, este ángulo que se forma viene a ser el ancho de haz. Lóbulos laterales y lóbulo posterior o trasero.
Ya que tenemos diagramas en 3D de algunas antenas. Acá está, por ejemplo, la antena bocina, ¿no? Que les comenté con el inicio. Las bocinas, por ejemplo, que puede ser piramidal, puede ser cónica, contra un dipolo, ¿no? Que se parece a una manzana, ¿no? O una dona así media ensanchada, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de una antena bocina, que se utiliza como línea de transmisión la guía de onda. Esto se hace con MATLAB, ¿no? Y acá está el diagrama polar de, de algunas antenas, tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, ¿no? Porque es diferente. Entonces, en el plano horizontal tiene la forma de un cardioide, un ancho más o menos regular, un ancho de haz grande, contra en el plano vertical que su ancho de haz es angosta, ¿no? Y esto viene a ser el diagrama de un dipolo, que se parece, digamos, a un toroide, ¿no? Lo que está acá a la izquierda viene a ser el diagrama en 2D y la derecha viene a ser en 3D. El eje de referencia es el eje Z, que al girarlo alrededor del eje Z, estos dos lóbulos que están acá, derecha e izquierda, generan lo que es el especie de toroide o de dona que está a la derecha, ¿no? Y acá tenemos algunos diagramas más de antenas de longitud variable, ¿no? Por ejemplo, la antena de longitud lambda medios, 3 lambda medios o 5 lambdas. Son antenas lineales, ¿no? Antenas lineales. Y estos son sus respectivos diagramas en 3D. 2D arriba y 3D en la parte inferior. Bueno, antes de pasar a este punto, que nos falta mucho, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto por acá? Estos son diagramas polares, ¿eh? Preguntas, dudas. Esos lóbulos, por si acaso, no es que se generen por generarse. Esas antenas responden a una expresión analítica. Y la expresión analítica, con cálculo, se generan los ángulos. O sea, estos lóbulos que están acá, por ejemplo, tienen un ángulo. Y ese ángulo se calcula para trazar ese lóbulo que está ahí. O sea, no es que se trace por trazar, no. Bueno, cuando vean ustedes su curso de antenas, ahí van a ver algunos detalles, ¿no? ¿Preguntas, dudas sobre esta parte? Está claro, profesor. Seguro, ¿no? Bueno. Bueno, acá tenemos una figura que es básicamente la antena como elemento de circuito. Ahí la teorema de máxima transferencia de potencia se aplica cuando el sistema está acá. ¿Qué tiene que cumplirse para que se aplique la máxima transferencia de potencia? Tienes que cambiar su curso de línea de transmisión. ¿Qué tiene que pasar para que eso se cumpla? A ver, jóvenes, jóvenes, jóvenes. A ver. Que el sistema tiene que estar adaptado. Es decir, la impedancia de salida de la fuente debe ser numéricamente igual, o cercana por lo menos, a la impedancia característica de la línea, y esta a su vez también tiene que ser
igual o parecerse a la impedancia de entrada de la carga, que es la antena. Si eso se cumple, se dice que el sistema está adaptado y se produce la máxima transferencia de energía de la fuente hacia la carga. Acá tenemos antenitas en polarización vertical horizontal. La polarización lo define básicamente la orientación del vector de campo eléctrico. Entonces pueden ver ahí una antenita, por ejemplo, que está en vertical, cuyos elementos son perpendiculares a tierra, y horizontal cuando son paralelos, ¿no? Entonces, en ambos casos va a haber ahí una distribución del campo magnético, como indica la figura, y el campo eléctrico va a definir precisamente esa polarización, que son las flechas rojas que están ahí, ¿no? Entonces, del punto de vista, por ejemplo, de las comunicaciones y servicios de radiodifusión, que son básicamente en alta frecuencia, lo que se mide realmente es la magnitud del campo eléctrico, ya que el campo magnético básicamente es casi imperceptible en alta frecuencia, cosa que no sucede en baja frecuencia, por ejemplo, que son los servicios eléctricos, ¿no? Bueno, ¿y qué tenemos por acá? Tenemos lo que ustedes deben de tener, si están llevando su curso de antena, como indican, lo que ustedes deben repasar, que son las coordenadas, el sistema de coordenadas, que básicamente serían coordenadas esféricas, lo que está acá a la derecha, que es lo que se aplica mucho en antenas, sistema de coordenadas esféricas, porque ahí se analizan los tres ejes espaciales. ¿Ya? Sería el de acá, el K, que está acá, coordenadas esféricas, ¿ya? Así que una sugerencia, repasen sus coordenadas esféricas. Ustedes vieron seguramente en su curso de teoría de campos, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, en coordenadas esféricas, voy a ampliar acá esta imagen, en coordenadas esféricas, ahí pueden verse tres variables angulares. Phi, que es el ángulo azimutal, o azimut, que parte del eje X, este es el eje X en sentido antihorario. Después, teta, que es el ángulo cenital, que parte del eje Z, este es el eje Z, el vertical, en sentido horario. Y este vector rojo viene a ser el radiovector posición en cualquier punto del espacio donde se quiere evaluar, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿no? Y aquí se definen los tres vectores. Vector posición R, el vector de la variable angular azimutal y el otro variable angular cenital, teta. Entonces se recomienda que repasen sus coordenadas esféricas. Al concepto de directividad. ¿Qué dice la directividad? Bueno, la directividad es la propiedad que tiene una antena de transmitir o recibir la energía radiada en una dirección en particular. Entonces, para un enlace inalámbrico que utiliza antenas fijas en ambos extremos, se puede utilizar, digamos, esta directividad para concentrar la radiación en una dirección deseada, ¿no? Entonces, la directividad en realidad es una magnitud que describe solo propiedades de direccionalidad de la antena y depende únicamente del patrón de radiación. Entonces, ahí en la figura estamos viendo ahí una fuente, un generador con una antena asociada que está radiando y genera acá un patrón de radiación como el que se está mostrando en la figura, ¿no? Acá está la potencia radiada, etc. Entonces quiere decir que es una antena directiva que concentra el haz en una cierta dirección, en este caso hacia la derecha. Hacia la derecha solamente va a radiar y concentra la energía ahí, en esa dirección. No está transmitiendo atrás, ni a los costados, ni arriba, ni abajo, no.
solamente hacia la derecha. Entonces es el concepto de directividad. Claro que la directividad también se calcula, pero no vamos a entrar en detalle porque no estamos en el curso de antenas. Y aquí vienen nuestras coordenadas esféricas. Ahí está, nuestras coordenadas esféricas. Sistema de coordenadas esféricas para antenas. Ahí está nuestro eje X, nuestra variable angular phi, que va en sentido antihorario, repito. Nuestro eje Z, nuestro ángulo cenital teta, que va en sentido horario, y los tres ejes que hemos visto, ¿no? Los tres vectores, perdón, que hemos visto. R, teta, phi, que son las coordenadas espaciales de cualquier punto en el espacio. Bueno, aquí teta va de 0 hasta 180 grados, y phi va de 0 hasta los 360 grados nada más. Con eso forma la esfera, ¿no? Y nada más, se acabaron las figuritas. A ver, pregunta, duda, jóvenes. Preguntas, preguntas. Pregunten con confianza, jóvenes. ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, claro. Bueno. A ver, tengo que tomarles una fotito. Porque como es una clase virtual oficial, porque no hay, creo, energía ya en la facultad, tengo entendido. Entonces nos piden que tomemos una fotito de la clase. Bueno, en este caso, pues el pantallazo donde están ustedes, ¿no? Hay 6 alumnos. Bueno, darnos 6, pues, ¿qué se va a hacer, no? Aunque en mi lista tengo 8. Seguramente los otros 2 están de vacaciones, ¿no? Bueno, tengo que tomar un pantallazo, una captura de pantalla. A ver. Listo. Así sonriendo, ya les tomé su foto. Entonces, esta fotito va al correo seguramente que van a pedir como evidencia de la clase, ¿no? Muy bien. Recuerden que la pizarra que les mostraba, ya apareció otro alumno, había otra fotito, van 7 alumnos. ¿Cómo dice, joven? A ver, otra fotito entonces, otra captura de pantalla. Ya listo. Bueno, ya, esto, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, le decía que la pizarra digital se convierte en PDF y lo publico en su Classroom, ¿ya? Ahí para que lo tengan como referente. Y así va a ser cuando utilicemos pizarra. Muy bien, nada más, jóvenes. Pregunten, pregunten, con confianza. Algo que no haya quedado claro, quizás. Nada, todo claro. Bueno, entonces voy a pasar a asistencia, ya que no hay preguntas. A ver, empezando por Cayetano. Presente, profesor. Ya, después Chero, Presente, profesor. Manja, Montalvo, Presente. después Ortiz,
No está Ortiz, que es el alumno que falta, creo. Después Quillatupa. Quillatupa, Presente, profesor. ya. Después Ruiz Borja Presente, profesor. y Ruiz Santos. Presente, profesor. Y entonces el alumno que no está presente sería el alumno Ortiz Santillán Luis. Total, 88% de asistencia. Muy bien, jóvenes. Si no hay nada más, eso sería todo. Nos conectamos la próxima sesión. Ustedes ya saben qué es lo que viene en la siguiente sesión. A ver, vamos a ver. Dice la próxima sesión es Introducción a la Modulación Digital, descripción de modulación multinivel, etcétera, ¿no? Ese es el tema que se viene. Repasen, si gustan, pueden repasar. La idea es que también hagan preguntas, no se queden callados. Y tengan en cuenta que las clases son dinámicas, no es que solamente el docente hable y nada más, no. También el alumno debe intervenir. Bueno, si no hay nada más, ya les publico dentro de poco en su Classroom la figura que les he mostrado y su pizarra digital en PDF, ¿ya? De aquí voy a pasar la asistencia al Zoom. Muy bien, jóvenes, sería nada más por el momento. Sería hasta la próxima entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. No, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.